Bien, vamos a comenzar a trabajar con los números complejos. Como ya sabemos, sí, existen distintos conjuntos numéricos con los que fuimos trabajando y que son conocidos como los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, todos ellos dentro del conjunto de los números reales. Puede pasar a veces que una operación que en un determinado conjunto no tiene solución, sí la encuentre en otro conjunto y este puede incluirlo o no. Por ejemplo, en el caso de los números naturales, ¿sí? Podemos definir la resta y sin embargo vamos a encontrar que va a haber ejemplos que no van a tener solución. Pero que sí encuentran solución dentro del conjunto de los números enteros. Lo mismo va a pasar con la división y lo mismo pasa con la raíz, ¿sí? Con la raíz cuadrada. Nosotros hasta ahora, cuando resolvíamos, definíamos y llegábamos a una raíz de un número negativo, decíamos, bueno, no tiene solución dentro de los números reales. Bueno, existe un conjunto numérico, que es el conjunto de los números complejos, en donde esta operación sí tendría una solución. Para eso vamos a definir primero qué es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria la vamos a definir como la raíz de menos 1. Y de esto mismo se desprende también que i al cuadrado es igual al menos 1. Entonces, con esta idea de unidad imaginaria podemos resolver las raíces de números negativos. Entonces, si tuviera que resolver la raíz cuadrada de menos 25, lo que hago es expresar a menos 25 como 25 por menos 1, distribuyo las raíces y llego a las dos soluciones que tiene esta raíz, ¿sí? En este caso lo que hacemos es resolver la raíz de 25, la que sí conocemos sus soluciones, que son 5 y menos 5, y la raíz de menos 1 tenemos en cuenta que a partir de ahora es lo que llamamos unidad imaginaria, que vamos a simbolizar con la i. Entonces podemos resolver distintas raíces, ¿sí? De números negativos. Por ejemplo, la raíz de menos 81 nos va a dar por resultado 9 y menos 9i. La raíz de menos 100 nos va a dar por resultado 10i y menos 10i. Y todos estos números que fuimos obteniendo, ¿sí? Que es un número real y la unidad imaginaria, 9i menos 9i, 10i menos 10i, los vamos a llamar imaginarios puros. Cuando a estos imaginarios puros le sumamos o le restamos un número real, obtenemos un número complejo. Entonces, este número complejo va a consistir de dos partes, ¿sí? Una parte real, una parte imaginaria. En este caso está escrito en forma binómica, ¿sí? La parte real es el 2 y la parte imaginaria es el 3. Recordemos que la parte imaginaria es la que acompaña a la unidad imaginaria, es decir, a la i. También podemos escribir a los números complejos como par ordenado, en donde la primer componente siempre va a ser la parte real y la segunda componente va a ser la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, el número complejo menos 3 más un medio i está escrito en forma binómica. Si lo quiero escribir en forma cartesiana, menos 3 es la primera componente, un medio es la segunda componente. ¿Sí? Esto es porque la parte real es menos 3 y la parte imaginaria es el un medio, que es el que está acompañado de la i. En el número que simbolizamos como par ordenado, raíz de 2 y 5, ¿sí? La parte que dice raíz de 2 es la parte real y 5 es la parte imaginaria. Entonces, si lo quiero escribir en forma binómica, esto me va a quedar raíz de 2 más 5i. ¿Sí? Porque en este caso, bueno, raíz de 2 es la parte real, que siempre es la primera componente, y 5 es la parte imaginaria, que siempre es la segunda componente. Como los podemos expresar en forma de par ordenado, los podemos representar en el plano, ¿sí? En donde el eje X, es decir, el eje horizontal, es el eje real, es decir, ahí voy a buscar la parte real del número, y el eje vertical es el eje imaginario, ahí voy a ubicar la parte imaginaria del punto. Tengamos en cuenta que a partir de poder representarlos con puntos en el plano, también podemos considerarlos como vectores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar el número 2 más i, 2 es la parte real, en este caso, ¿sí?
2 es la parte real, 1 es la parte imaginaria, ¿sí? Por lo tanto, los puedo representar con ese vector. Lo mismo, los mismos conceptos son los que utilizamos si queremos representar menos 3 menos 2i. Esto como par ordenado, si yo los quisiera escribir como par ordenado, busco menos 3 en el eje horizontal, menos 2 en el eje vertical. Y de esa manera determino el número complejo, lo puedo representar en el plano cartesiano. Cada número complejo va a tener un opuesto y un conjugado. Para obtener el opuesto, simplemente lo que consideramos es el opuesto de cada parte, ¿sí? De la parte real y de la parte imaginaria. Lisa y llanamente lo que hacemos es cambiarle el signo a las dos partes. Entonces, si yo tengo un número complejo que es menos 5 más 3i y quiero buscar su opuesto, voy a cambiar los signos de sus partes. Entonces voy a pasar a obtener 5 y menos 3i. ¿Sí? Tenemos acá como ejemplo 2 más 9i, bueno, 7 más 9i, el opuesto va a ser menos 7 menos 9i. Cambio los signos de ambas partes. ¿Sí? Menos 4 menos 1/3 de i va a tener por opuesto a 4 más 1/3 de i. Nuevamente, cambio los signos de las dos partes. Ahora, cuando estoy buscando el conjugado, simplemente voy a considerar el opuesto, pero de la parte imaginaria. Cambio el signo solo de la parte imaginaria. En los ejemplos anteriores, por ejemplo, acá el conjugado, que se simboliza de esta manera, ¿sí? Con z y una pequeña linita arriba, lo que voy a hacer es cambiarle el signo, pero solo a la parte imaginaria. En este caso, el conjugado de 7 más 9i va a ser 7 menos 9i, es decir, a la parte real no le voy a modificar el signo. ¿Sí? Y por último tenemos menos 4 menos 1/3 de i, su conjugado va a ser menos 4 más 1/3 de i. Cambio el signo solo de la parte imaginaria.